reconocer los resultados de las elecciones. Y la oposición también manda la Constitución, siempre y cuando los resultados sean transparentes y sean correctos. Pero eso no hace falta ningún acuerdo para eso. En ningún país del mundo se hacen elecciones y previamente hay que hacer un acuerdo de reconocimiento de las elecciones. La Constitución Nacional dice las elecciones son así y todos los ciudadanos del gobierno o de la oposición deben reconocer los resultados de las elecciones. Ahora, el señor Diosdado Cabello ayer se refirió a usted en su programa El Mazo Dando, aseguraba que María Corina Machado lo había convocado a una reunión para ofrecerle la candidatura presidencial, pero que por diferencias, palabras más, palabras menos, por diferencias en algunas de las condiciones usted no aceptó y entonces el señor Edmundo González sí lo hizo. Yo dirijo un centro de políticas públicas. En ese centro de políticas públicas se hace una cosa que se llama análisis de contenido. Y entonces se examinan las declaraciones de los principales actores de la política. Y le hacen seguimiento a las declaraciones del señor Cabello. Y han llegado a la conclusión, me pasaron un informe en estos días, de cada 10 cosas que el señor Cabello dice, 11 son mentiras. O sea, que usted no se reunió con María Corina y no le hicieron esa propuesta. No hemos hablado de eso, María Corina y yo, de ninguna manera. He conversado con María Corina sobre otros temas. Pero en todo caso te vuelvo a decir, de cada 10 cosas que dice el señor Cabello, 11 son mentiras, pero además revela una ignorancia del derecho constitucional. Porque el vicepresidente no asume la presidencia, sino en caso de que haya transcurrido ya la mitad del periodo para terminar el periodo. Pero si el presidente renuncia en la primera mitad del periodo constitucional, la Constitución ordena que hay que convocar nuevas elecciones. Ahora vamos a hablar de esos recorridos que se hacen por distintas partes del país. Lo hemos visto por allí en redes sociales, en distintos eventos, en distintos mítines con ciudadanos venezolanos. ¿Qué se encuentra Eduardo Fernández cuando visita distintas poblaciones en lugares del país? He tenido recientemente 2 visitas muy gratas. Una a Maracaibo. Me invitaron a participar en la inauguración de un movimiento de voluntarios con Edmundo. Y fue una reunión, una asamblea, una manifestación bien positiva de la gente de Maracaibo a favor del cambio, a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia. Y después fui a San Cristóbal y tuve también varias reuniones allí con gente que son movimientos espontáneos, movimientos de ciudadanos que quieren para Venezuela lo mejor y quieren un cambio. Yo agradezco mucho las 2 invitaciones y la percepción que tengo es que la voluntad de cambio es muy grande. La gente está obstinada de lo que ha sido la manera de gobernar de los últimos 20 años, 25 años. Y entonces la gente quiere un cambio. Y Edmundo González y la dupla de Edmundo González con María Corina Machado representan en la conciencia nacional la posibilidad de un cambio, y de un cambio positivo, refrescante, un cambio que vale la pena asumir. De modo que mi percepción es que la voluntad de cambio de los venezolanos es abrumadoramente mayoritaria. Tenemos participación de la audiencia. Comparto rápidamente con usted 3 comentarios para que responda de manera breve. El primero lo hace José Pérez. Pregúntele a su invitado por qué le dicen el tigre. Ay, eso tiene que ver con una película de Rocky. ¿Tú te acuerdas de Rocky, el boxeador? Le decía su entrenador, tienes que poner mirada de tigre. Okay. Y entonces yo utilizaba mucho esa figura cuando la candidatura de Caldera en el año 83, que las encuestas eran muy adversas, yo le decía a los copellanos, pongan mirada de tigre, y ahí nació la... Ok, el doctor Luis Loyo escribe, pregúntele a su invitado qué opina sobre las encuestas que dan como ganador al presidente Maduro. No me inspiran ninguna confianza, no son encuestas que tengan mayor prestigio. Eduardo Hernández escribe, buenos días Eduardo Fernández, ¿qué opinión merece ver a Copey en alianza con AD? Algunos dicen Copey es Barrabás y AD es Poncio Pilatos. Mira, eso no tiene ningún sentido. Esos 2 partidos, lamentablemente, esas 2 tarjetas fueron intervenidas judicialmente por el gobierno
y no son lo que fueron. COPEI lamentablemente no es lo que fue. Yo fui candidato presidencial de COPEI cuando COPEI era un partido que tenía más del 40% de la votación nacional, cuando ganábamos en las elecciones más de la mitad de las gobernaciones de Estado, 12 gobernaciones ganamos en 1993 o así. Y los dos partidos, las dos tarjetas de los dos principales partidos históricos están intervenidas judicialmente por el gobierno. Muchísimas gracias, señor Fernández, por acompañarnos. Un tocayo que se llama Eduardo Hernández. Exacto. También tengo tocayos que se llaman Eduardo Fernández. Seguramente. En Maracaibo tengo un amigo que se llama así. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, siempre un gusto contar con usted, con su análisis y sus comentarios. Nos corresponde hacer la pausa de la hora, en breve más. Muchas gracias.